El silencio en la sala de juntas del piso 40 era casi sagrado, un vacío denso que solo el poder puede comprar. Afuera, el sol de Monterrey, un disco de platino fundido, golpeaba el cristal de los rascacielos, pero adentro, el aire acondicionado mantenía una atmósfera fría y controlada. Un reflejo perfecto de mis emociones en un día normal. Hoy no era un día normal. Estaba a punto de cerrar el trato más importante del trimestre, una adquisición hostil que consolidaría a Solana Hospitality como el poder indiscutible en el turismo de lujo del noreste del país. Frente a mí, los representantes del otro conglomerado sudaban ligeramente, sus rostros una mezcla de resignación y respeto a regañadientes. Mi mano derecha, Maite, mi CFO y la única persona en el mundo que conocía mis cicatrices, me pasó la pluma de oro macizo, un regalo que me hice a mí misma cuando facturé mis primeros 100 millones. Justo cuando la punta de la pluma iba a tocar el papel, a sellar meses de negociaciones implacables, la puerta se abrió con una vacilación que rompía con todos los protocolos de mi empresa. Mi asistente, una joven brillante y usualmente imperturbable, entró con una urgencia apenas contenida. Señora Fuentes, disculpe la interrupción, su voz era un susurro nervioso, casi inaudible. Tiene una llamada urgente en la línea 2. La persona insiste en que es un asunto personal e inmediato. Dijo su nombre. Itzel, de Eventos de Ensueño. Fruncí el ceño. Mis instrucciones eran tan claras como el cristal que nos rodeaba, ninguna llamada personal durante las juntas directivas. Nunca. Pero la mirada de pánico en los ojos de mi asistente me dijo que esto era diferente, una anomalía en el universo ordenado que yo había construido. Con un gesto de disculpa, tan sutil que casi fue imperceptible, hacia los inversionistas, tomé el teléfono de la consola. Aitana Fuentes, dije, mi voz todavía resonando con la autoridad de la sala, una voz acostumbrada a mover millones con una sola palabra. Señora Fuentes, habla Itzel, de Eventos de Ensueño. La voz al otro lado sonaba profesional, pero debajo de esa capa de cortesía había un temblor, un matiz de profunda incomodidad. La llamo para confirmar los detalles finales de la boda Vargas. Sin embargo, hemos recibido una nueva instrucción del señor Dael. Mi corazón, esa maquinaria eficiente que había aprendido a ignorar, dio un vuelco violento. Dael. Mi esposo. ¿Qué tipo de instrucción?, pregunté, un repentino sabor metálico llenando mi boca, mientras mi mente repasaba 1.000.000 de posibilidades, ninguna de ellas buena. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que pudiera escuchar a Itzel tragando saliva. El señor Dael ha solicitado que su nombre sea retirado de la lista oficial de invitados. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado, las luces de la ciudad, los rostros expectantes de los hombres frente a mí, todo se desvaneció en un túnel de silencio ensordecedor. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Debe haber un error, dije, mi voz apenas un hilo de aire, una súplica desesperada. Soy la esposa del padrino. De hecho, soy la principal patrocinadora del evento. Lo sé, señora, y por eso me pareció tan extraño que tuve que corroborarlo 2 veces. La voz de Itzel se llenó de una empatía cautelosa que de alguna manera me ofendió. Pero él fue muy insistente. Dijo, y cito textualmente, la asistencia de mi esposa se cancela, pero todos los arreglos financieros que ella proveyó deben permanecer intactos. Repitió varias veces que el fondo de 1.000.000 de pesos que usted pagó no debía ser modificado bajo ninguna circunstancia. 1.000.000 de pesos. Mi dinero. Mi gesto de amor, de desesperación por ser aceptada, se había transformado en las cadenas que me ataban al poste de la humillación más grande de mi vida. Me quedaba sin fiesta, pero mi cartera estaba cordialmente invitada. Un frío glacial, más intenso que el de la Antártida, comenzó a subir por mi espina dorsal. Sentí las miradas curiosas de los inversionistas sobre mí. Con un esfuerzo sobrehumano, un acto de voluntad que requirió cada gramo de la fuerza que me había llevado a esa silla, recuperé la compostura. Mi rostro se convirtió en una máscara de serenidad profesional. Entiendo, Itzel. Gracias por su diligencia al informarme. Me encargaré de este asunto personalmente. Colgué el teléfono con una suavidad deliberada.
miré la pluma de oro sobre el contrato. El imperio que había construido, ladrillo por ladrillo, con noches de insomnio y sacrificios que nadie conocía, parecía de repente un castillo de naipes a punto de derrumbarse. ¿De qué servía ser la reina de un imperio si en mi propia casa me trataban como a una sirvienta a la que se le podía desechar, pero no sin antes vaciarle los bolsillos? Levanté la pluma, mi mano firme, y firmé el contrato. La firma en el papel ya no se sentía como una victoria, sino como la caligrafía de mi propia y amarga soledad. Esa noche, el penthouse que compartía con Dael se sentía como un mausoleo. El mármol frío, los techos altos y los enormes ventanales que enmarcaban la ciudad ya no hablaban de éxito, sino de una opulenta soledad. Dael llegaría tarde, como siempre, probablemente celebrando su pequeña y cruel victoria. Me serví una copa de Casa Madero Gran Reserva, uno caro que habíamos comprado en un viaje por el Valle de Guadalupe, y me senté en el balcón que daba a las luces parpadeantes de San Pedro Garza García. Cada luz parecía una estrella lejana, tan inalcanzable como el respeto que yo anhelaba. La llamada de Itzel no fue un rayo en un cielo despejado, fue el huracán que finalmente tocaba tierra tras años de nubes grises acumulándose en el horizonte de mi matrimonio. Mi mente, como un proyector fuera de control, comenzó a mostrar las escenas de mi propio museo de agravios, una colección privada de humillaciones sutiles y desprecios evidentes. La primera pieza de la colección era una carne asada familiar, apenas un año después de nuestra boda. Estábamos en el jardín de la casa de mi suegra, Brisa, un espacio lleno de bugambillas y un aire denso de juicio. El olor a carbón y arrachera llenaba el aire. Dael, con una cerveza en la mano, mostraba con un orgullo desbordante los planos de su más reciente proyecto, la remodelación de una vieja oficina de gobierno en el centro. Era un proyecto modesto, una mancha en la carrera de un arquitecto que soñaba con diseñar rascacielos. Pero él lo presentaba como si estuviera rediseñando el Partenón. Sus tías, Gala y Noa, lo colmaban de elogios. «¡Qué inteligente eres, mijo, todo un arquitecto!». Brisa lo miraba con un orgullo líquido en los ojos, un orgullo que nunca, jamás, me había dedicado a mí. Impulsada por un ingenuo y desesperado deseo de conectar, de ser parte de esa celebración, mencioné con una sonrisa tímida, hablando de proyectos. Les tengo una noticia increíble. Solana acaba de cerrar la compra de ese nuevo resort boutique en Tulum. Fue una negociación muy dura con un fondo de inversión de Nueva York, pero lo logramos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, un vacío sonoro que me absorbió. Brisa me dio una palmadita condescendiente en la mano, como se tranquiliza a una niña que acaba de mostrar un dibujo hecho con crayones. «Ay, qué bueno, hija, que te mantienes ocupada con tu negocito de fiestas», dijo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Ahora, ¿por qué no eres un angelito y me traes más guacamole de la cocina? Se nos está acabando». Me levanté y caminé hacia la cocina, sintiendo sus miradas en mi espalda. Mi negocito de fiestas facturaba en un mes lo que el despacho de Dael en un año. Pero para ellos, yo siempre sería la advenediza, la que jugaba a ser empresaria. Esa noche, mientras lavaba el tazón de barro del guacamole, sentí una punzada de dolor y soledad tan familiar que casi era reconfortante. Me recordaba a mi padre. Él, un hombre de campo, tradicional y severo, nunca entendió mi ambición. Siempre favoreció a mis hermanos. «Los negocios son para los hombres, Aitana», me decía. «Tú deberías buscar un buen marido que te mantenga». Mi lucha por la aprobación de la familia de Dael, me di cuenta con amargura, era solo la continuación de una batalla perdida desde mi infancia. Buscaba en mi suegra a la madre que me celebrara, y en Dael, al hombre que viera mi fuerza como una virtud, no como una amenaza. La segunda pieza del museo era una medalla de oro brillante, guardada en un estuche de terciopelo en mi buró. El premio a la empresaria del año otorgado por la Cámara de Comercio. La ceremonia de gala había sido en la Ciudad de México. Dael se había negado a ir. «Tengo una entrega importante, amor, es imposible», dijo. Después me enteré por una foto en Instagram que su entrega importante había sido un partido de los Tigres con sus amigos. Ni siquiera me felicitó. Cuando volví, le mostré el premio con una ilusión infantil. Él lo tomó,
Lo sopesó en su mano y dijo, bonito, ¿pesa mucho? Y lo dejó sobre la cómoda, como si fuera un pisapapeles cualquiera. Esa noche lloré en silencio, abrazando el frío metal del premio que representaba todo lo que había logrado sola. La tercera pieza era más reciente, nuestro aniversario de bodas, hacía 6 meses. Tenía reservaciones en Pangea, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Me puse un vestido de seda rojo que me había costado una fortuna y esperé. Y esperé. A las 10 de la noche, Dael me envió un mensaje de texto, lo siento, amor. Salió una emergencia en el trabajo. Imposible salir. Te compenso luego. Me quité el vestido, me desmaquillé con lágrimas corriendo por mis mejillas y me comí una rebanada de pizza fría. 2 semanas después, al revisar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que compartíamos, vi los cargos, un fin de semana completo en un hotel de lujo en Valle de Bravo. Con sus amigos. No hubo ninguna emergencia laboral. Solo una mentira descarada. Cuando lo confronté, ni siquiera se inmutó. Necesitaba un respiro, Aitana. Vives tan metida en tu mundo de números y contratos que no entiendes la presión que yo siento. Me hizo sentir culpable por su engaño. Y yo, estúpidamente, lo dejé hacerlo. Y entonces, la pieza central, la más dolorosa y brillante de la colección, la cena de compromiso de su hermano Tadeo. Tadeo y su prometida, 2 jóvenes enamorados y con un presupuesto ajustado, anunciaron con una mezcla de alegría y resignación que tendrían una boda pequeña. Algo íntimo en el juzgado y después una comida en casa de Brisa. Vi la decepción en los ojos de la novia, la tristeza velada en los de Tadeo, la vergüenza en los de Brisa. Y en ese momento, vi mi oportunidad. No una oportunidad para presumir, sino para comprar mi lugar. Para finalmente ser indispensable, ser querida. Esa noche, cuando todos se fueron, llevé a Brisa a la cocina. Le temblaban las manos mientras me contaba lo mucho que le dolía no poder darle a su hijo menor la boda de sus sueños. Con la pensión de tu suegro apenas nos alcanza, Aitana. Y Dael, bueno, tú sabes cómo están las cosas en su despacho. Los clientes grandes ya no llegan como antes. Tomé sus manos entre las mías. Eran suaves, pero se sentían frágiles. Brisa, le dije en voz baja, yo me encargo. Todo. El lugar, el banquete, el hotel para la familia que viene de fuera. Lo que necesiten. Sus ojos se abrieron como platos. Pero, Aitana, eso es una fortuna. Es 1.000.000 de pesos, por lo menos. No se preocupen por el dinero, insistí, mi corazón latiendo con una esperanza renovada. Solo pido una cosa, que sea un regalo anónimo. Digan que fueron ahorros de ustedes, o un bono que recibió Tadeo. No quiero que se sientan en deuda conmigo. Solo quiero verlos felices. Brisa rompió a llorar. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, su cuerpo temblando de gratitud. Eres un ángel, Aitana, sollozó en mi hombro. Un ángel enviado del cielo para esta familia. Esa noche, por primera vez en años, me sentí parte de algo. Creí que ese 1.000.000 de pesos no era solo dinero, era un puente, una inversión en afecto, la llave para abrir una puerta que siempre había estado cerrada para mí. Ahora, en mi balcón, con el vino amargo en la boca, me di cuenta de la verdad. No había comprado un puente. Había pagado por mi propia humillación. Fui su ángel, sí. Un ángel al que le desplumaron las alas, le robaron el halo y lo arrojaron del cielo, pero no sin antes asegurarse de que dejara su tarjeta de crédito en la entrada. El museo estaba completo. Y yo, su única y patética visitante, finalmente entendía el valor real de cada pieza. Cada una era un monumento a mi propia ceguera. La llave de Dael girando en la cerradura sonó como una sentencia, el clic metálico rompiendo el silencio opresivo de la noche. Eran casi las 11. Entró a la sala, aflojándose la corbata con un aire de cansancio teatral que ya no me creía. Dejó su portafolio de piel en el suelo con un golpe seco, un sonido de finalidad que me erizó la piel. Me vio en el balcón, una silueta recortada contra el mar de luces de la ciudad. ¿Qué haces ahí a oscuras? Pareces un fantasma, preguntó,
su tono más irritado que curioso. Me levanté y entré, moviéndome con una calma deliberada. Encendí una pequeña lámpara de ónix que bañó la habitación en una luz tenue y amarillenta. No quería la luz cruda de los focos del techo. Quería penumbra, un escenario íntimo para la ejecución que estaba a punto de ocurrir. Quería que viera mi cara. Quería que viera que la mujer dócil y complaciente que había dejado por la mañana ya no estaba en casa. Hablé con Itzel, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. Cada palabra era una piedra lisa y fría. Él se quedó quieto, a medio camino de la cocina. No preguntó, ¿qué Itzel? Lo sabía perfectamente. Vi como una pequeña vena comenzaba a palpitar en su sien, el único signo externo de su tensión. Ah, fue todo lo que dijo, un sonido gutural, evasivo. Me cancelaste la invitación a la boda de tu hermano, Dael. Y me gustaría, por simple cortesía, saber por qué. Se encogió de hombros, un gesto de indiferencia calculado que me hirvió la sangre. Se sirvió un vaso de agua, tomándose su tiempo, cada movimiento lento y deliberado, como si mi pregunta fuera una mosca molesta que podía espantar con un gesto. Las cosas se complicaron, dijo, dándome la espalda. La familia. Brisa, todos piensan que es mejor así. Para evitar dramas. Dramas, repetí, y una risa seca, sin una pizca de alegría, escapó de mis labios. Sonó como un cristal rompiéndose. ¿Qué drama, Dael? El drama de que la esposa del padrino, la cuñada del novio, esté presente en la boda, o el drama de que la persona que pagó por cada maldito detalle de esa fiesta, desde las flores hasta el champán, se atreva a aparecer. Finalmente se giró, y en sus ojos no vi ni una sombra de arrepentimiento. Vi una fría y dura resolución, una convicción casi fanática. Exactamente ese drama, Aitana, espetó, su voz subiendo de volumen, cortando la quietud de la noche. El drama de que siempre tienes que ser tú, la exitosa, la poderosa, Santa Aitana Fuentes, llegas con tu dinero y crees que puedes comprarlo todo, que todos tenemos que rendirte pleitesía, haces que todos se sientan pequeños. Me haces sentir pequeño. Ahí estaba. La verdad, desnuda, fea y supurante. No se trataba de armonía familiar. Se trataba de su ego frágil como el cristal. De su incapacidad para soportar mi luz. Su fracaso profesional, sus proyectos mediocres, su carrera estancada, todo era culpa mía, de mi éxito. Yo no te hago sentir pequeño, Dael. Tus propias inseguridades lo hacen, respondí, mi voz temblando por una fracción de segundo antes de endurecerse. Yo solo he tratado de apoyarte. De apoyarlos a todos. ¿Ese $1.000.000, de verdad crees que lo di para presumir? Lo di porque vi a tu hermano y a su novia con el corazón roto. Lo di porque quería, por una maldita vez, sentir que era parte de tu familia. Porque, a pesar de todo, te amo. Él se rió. No fue una risa normal. Fue un sonido cruel, descarnado, que resonó en el silencio de nuestro lujoso apartamento. ¿Amor? Por favor, Aitana. Tú no sabes lo que es eso. Tú solo sabes de transacciones, de activos y pasivos. Y esta es una más de ellas. Sentí como si me hubiera abofeteado con todas sus fuerzas. El aire abandonó mis pulmones. Si es una transacción, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso, el preludio de una tormenta, entonces la transacción se cancela. Si no me quieres a mí, no quieres mi dinero. Llama a Itzel mañana y cancela todo. Devuélveme mi $1.000.000. Dael se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a la menta de la cena tardía que seguramente tuvo con algún cliente, mientras yo lo esperaba. Sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con un amor que yo creí real, ahora estaban llenos de un desprecio tan puro que me heló hasta los huesos. Te equivocas, dijo, casi saboreando cada palabra. Y entonces, pronunció la frase que se convertiría en el epitafio de nuestro matrimonio. La frase que, irónicamente, me liberaría. Es la boda de mi hermano. Tú no vas, pero tu dinero se queda.
Considéralo tu contribución obligatoria a esta familia. Es lo menos que puedes hacer después de todo el daño que has causado, después de todo lo que nos has hecho sentir. Se dio la vuelta con la suficiencia de un rey que acaba de dictar una sentencia y se fue a la habitación, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave y definitivo. Me quedé sola en la penumbra, el eco de sus palabras rebotando en las paredes de mi alma. Contribución obligatoria. Ya no era una esposa, ni una nuera, ni siquiera una persona. Era un impuesto. Un peaje que tenía que pagar por el crimen de ser exitosa. Y en ese momento, en medio del dolor más profundo que había sentido, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue la última cadena de amor ciego y esperanza estúpida que me ataba a él. Y por primera vez en mucho tiempo, vi el camino a seguir con una claridad aterradora, brillante y mortal. La mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una insolencia que no encajaba con la oscuridad que sentía por dentro. Dael se había ido antes de que yo despertara, dejando un vacío en la cama que era más un alivio que una pena. No había dormido. Había pasado la noche en vela, sentada en la oscuridad, repasando sus palabras, sintiendo como el dolor inicial se solidificaba lentamente en una resolución fría como el mármol de mi vestíbulo. Mi teléfono, que había puesto en silencio, parpadeaba con una insistencia rabiosa sobre la mesa de noche. Lo tomé con desgana. 3 llamadas perdidas de mi tía política Gala, 2 de la tía Noa, y un mensaje de texto de Tadeo. Decidí empezar por el eslabón más débil, la pieza más maleable de su despreciable maquinaria familiar. Abrí el mensaje de mi cuñado. Cuñada, lo siento mucho. De verdad. Pero por favor, no hagas las cosas más difíciles. Es por el bien de la familia, para que haya paz. Mamá y Dael creen que es lo mejor. Leí el mensaje 2, 3 veces, buscando un atisbo de decencia, una chispa de rebelión. No la encontré. Ni una palabra de defensa. Ni una pregunta sobre cómo me sentía. Solo una súplica cobarde para que yo aceptara mi humillación en silencio. Para que haya paz. La paz de ellos, construida sobre los escombros de mi dignidad. Borré el mensaje con un gesto brusco. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Era Gala. La hermana mayor de Brisa, la matriarca en la sombra. Respiré hondo, conté hasta 3 y contesté, poniendo mi voz más neutra y cortés. Aitana, hija, qué bueno que contestas, su voz era un almíbar empalagoso, tan falsa como un billete de 3 pesos. Estábamos tan preocupadas por ti. Dael nos contó que andas un poco sensible últimamente, con tanto estrés del trabajo. Dice que casi no duermes. Estoy perfectamente, tía. Gracias por preguntar, respondí, la ironía goteando en mis palabras, aunque sabía que en su universo de simpleza egoísta, no la captaría. Bueno, hija, te llamaba por lo de la boda. Sé que estas cosas pueden ser complicadas. Pero mira, a veces, una tiene que saber cuál es su lugar, ¿entiendes? Por el bien de la familia, por la felicidad de los novios, a veces hay que hacer sacrificios. Tadeo está tan ilusionado. No querrás arruinarle su gran día con tensiones, ¿verdad? Piensa en ello como un gesto de madurez de tu parte. Entenderlo y apoyar desde la distancia es lo más elegante. Apoyar desde la distancia. Con $1.000.000. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Entiendo perfectamente, tía. Gracias por tu sabio consejo, dije, y colgué antes de que pudiera seguir con su sermón condescendiente. No habían pasado ni 30 segundos cuando entró la llamada de Noa. Ella era diferente a Gala. Más directa, menos adornos, como un golpe bajo. Aitana. Espero que no estés pensando en hacer una tontería, dijo, sin preámbulos ni falsas cortesías. Su voz era dura como una piedra. No sé a qué te refieres, tía, mentí fríamente. No te hagas la tonta conmigo. Sé cómo eres. Siempre queriendo controlarlo todo con tu dinero. Ese dinero que diste para la boda fue un regalo. Y los regalos no se quitan. Sería de muy mal gusto, y te dejaría en una posición muy vergonzosa frente a todos.
La familia es lo primero, y tú, como esposa de Dael, tienes la obligación de entenderlo. Era una amenaza velada, tan sutil como un martillazo. No solo me estaban excluyendo, me estaban advirtiendo. Me estaban acorralando. Sentí las paredes cerrándose a mi alrededor. Y entonces lo comprendí en toda su horrible dimensión. Esto no era solo la crueldad espontánea de Dael, alimentada por su madre. Esto era un complot. Una decisión familiar, consensuada y ejecutada con una precisión militar. Se habían reunido. Quizás en una de esas comidas de domingo a las que yo ya no iba por sus constantes desprecios. Habían hablado de mí. Habían sopesado mis sentimientos contra su conveniencia, mi dignidad contra su comodidad, y habían decidido que yo era prescindible. Mi dinero, no. Yo, sí. Cada llamada, cada palabra, era un clavo más en el ataúd de la mujer que yo solía ser. La aitana que buscaba aprobación, que regalaba su poder a cambio de migajas de afecto, que creía que la generosidad podía comprar el amor. Esa mujer estaba muriendo. Y en su lugar, algo nuevo, algo más duro y afilado, estaba naciendo de las cenizas de esa humillación coordinada. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del recibidor. Mis ojos estaban rojos por la falta de sueño, pero mi mirada era diferente. Había una determinación que no había visto antes. Ya no sentía dolor. El dolor se había quemado y había dejado atrás un residuo puro y duro, la ira. Una ira pura, cristalina. Una ira que no era caliente y explosiva, sino fría, lógica y enfocada. Era la ira de un estratega. La ira de un aseo. Me habían declarado la guerra. Y se habían olvidado de un pequeño, minúsculo, insignificante detalle, estaban peleando en mi territorio, con mis armas y, sin saberlo, contra todo mi ejército. Con las manos todavía temblando por la adrenalina de la rabia, marqué el único número que sabía que no me ofrecería compasión vacía, sino una estrategia de batalla. Oficina de la CFO, Maite al habla, contestó mi mejor amiga y directora financiera con su eficiencia habitual, su voz como un ancla en mi tormenta. Maite, soy yo, mi voz se rompió en la última palabra, traicionando la fachada de frialdad que intentaba desesperadamente mantener. Aitana, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Suenas terrible, su tono cambió instantáneamente de profesional a la cálida preocupación de una hermana. ¿Es Dael otra vez? Y entonces, se lo conté todo. Las palabras salieron a borbotones, un torrente caótico de humillación y dolor. Le conté la llamada de Itzel, la confrontación con Dael, sus palabras crueles como cuchillos, los mensajes de Tadeo, las llamadas amenazantes de sus tías. Cada detalle sórdido de la conspiración. Cuando terminé, solo se escuchaba mi respiración agitada al otro lado de la línea, un sonido áspero en el silencio de mi apartamento de lujo. Esperaba que Maite me dijera tranquila o lo siento mucho. Pero Maite no era así. Ella era la razón por la que Solana Hospitality era un imperio financiero y no solo un sueño bonito. Ella veía el mundo en números, en activos y pasivos, en riesgos y oportunidades. Hubo un largo silencio, y luego escuché el sonido inconfundible de su teclado. Repíteme la frase exacta que te dijo, pidió, su voz ahora era la de la CFO, no la de la amiga. La generala preparándose para la guerra. Tú no vas, pero tu dinero se queda. Considéralo tu contribución obligatoria a esta familia, repetí, la frase sabiendo a veneno en mi boca. Ok, dijo Maite. Su voz era tranquila, pero tenía un filo peligroso. Aitana, escúchame con atención. Esto ya no es un drama familiar. Quiero que saques las emociones de la ecuación por un momento. Míralo como lo que es, un acto de fraude y extorsión. Están reteniendo 1 millón de pesos tuyos bajo coacción emocional para un evento del que te han excluido explícitamente. Legalmente, eso es un incumplimiento de cualquier acuerdo verbal que tuvieras. Es una base para una demanda civil. Su análisis clínico era exactamente lo que necesitaba. Era como si hubiera abierto una ventana en una habitación llena de humo y el aire fresco de la lógica entrara a raudales. Pero, Maite, es mi familia, o lo era, balbuceé, la última resistencia de mi corazón herido.
No, Aitana, basta, su voz fue dura, pero era la dureza que se necesita para poner un hueso roto en su lugar. Y basta de ser la mártir. ¿Cuántas veces te he visto volver destrozada de sus reuniones familiares? ¿Recuerdas cuando ganaste el premio de empresaria del año y te dijeron qué suerte tenías? ¿O cuando pagaste su viaje a Europa y ni siquiera te dieron las gracias? Te están desangrando lentamente, y tú se lo permites. Te ven como un cajero automático con sentimientos, y acaban de decidir que los sentimientos les estorban. Cada palabra era un golpe, pero un golpe necesario. Un golpe que me estaba despertando de un coma de 10 años. ¿Qué hago, Maite?, pregunté, sintiendo como la niebla de la confusión y el dolor empezaba a disiparse, reemplazada por una claridad helada. Lo que haces mejor que nadie en este país, respondió, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Piensas. Estratificas. Y contraatacas. Han cometido un error garrafal, Aitana. Un error de cálculo catastrófico. Han subestimado a su oponente. Creen que están lidiando con la nuera sensible a la que pueden pisotear. Es hora de que les presentes al aseo de Solana Hospitality. A la mujer que se come vivos a los tiburones de los bienes raíces antes del desayuno. Un silencio. Luego Maite añadió, con una voz más suave. Estoy contigo en esto, amiga. Hasta el final. Y créeme, vamos a disfrutar esto. Ahora, respira hondo, sécate esas lágrimas, ponte tu mejor traje de batalla y ven a la oficina. Tenemos trabajo que hacer. Colgué el teléfono. Maite tenía razón. La mujer que lloraba por la aprobación de una familia que la despreciaba había muerto la noche anterior. La que quedaba era una mujer que había construido un imperio desde cero. Una mujer que entendía el poder. Y por primera vez, estaba dispuesta a usarlo para defender el activo más importante que tenía, ella misma. Me lavé la cara, el agua fría un bautismo. Elegí mi traje, uno de color negro, afilado y sin concesiones. Y salí de esa casa, que ya no se sentía como un hogar, para dirigirme a mi verdadero reino. Cuando llegué a la oficina, Maite ya me esperaba en mi sala de juntas privada. La enorme mesa de caoba pulida, que usualmente albergaba negociaciones multimillonarias, estaba despejada, excepto por una laptop abierta y 2 tazas de café negro humeante. Bienvenida de vuelta, jefa, dijo con una media sonrisa. He tomado la libertad de empezar la investigación preliminar. Es mejor de lo que pensaba. ¿Qué tenemos?, pregunté, sentándome a la cabeza de la mesa, mi lugar de poder. El simple acto de sentarme en esa silla me devolvió una parte de mí misma que había olvidado que existía. Primero lo primero, dijo Maite, tecleando rápidamente. Necesitamos la lista completa de todos los proveedores involucrados en la boda del año. Itzel te la puede proporcionar, pero prefiero que no sepa que estamos investigando. Afortunadamente, tengo mis fuentes. Hizo una llamada rápida, habló en un lenguaje codificado de negocios que solo nosotros entendíamos y, en menos de 5 minutos, una lista detallada apareció en la pantalla gigante de 80 pulgadas de la sala. Leímos los nombres en silencio, y una extraña y deliciosa sensación de familiaridad comenzó a apoderarse de mí. El lugar. Hacienda de los Reyes, leí en voz alta. Una sonrisa lenta y genuina, la primera en 24 horas, comenzó a formarse en mis labios. Me giré hacia Maite, que ya estaba asintiendo, con un brillo divertido en los ojos. Exacto, dijo ella. La compramos el trimestre pasado como parte de la expansión de nuestra división de bodas de lujo. Está bajo la razón social, Inversiones Turísticas del Norte, una de nuestras subsidiarias fantasma. Dael es tan arrogante y está tan desconectado de tu mundo que ni siquiera se dio cuenta. Probablemente ni leyó el correo de prensa. Era cierto. La hacienda, el lugar más codiciado de la región, el escenario de sus sueños, me pertenecía. La ironía era tan perfecta, tan poética, que casi me reía a carcajadas. Seguimos bajando por la lista. Servicio de banquetes. Delicias de la Sierra. Una de nuestras subsidiarias desde hace 3 años, confirmó Maite, casi bostezando.
Adquirimos su cadena de suministro para optimizar nuestros costos de catering en todos los hoteles del grupo. Nadie sabe que son nuestros. El hotel para los invitados de fuera. Luna Suites. Nuestra marca insignia, dijimos ambas al unísono, y esta vez sí nos reímos. Una risa liberadora, fuerte, llena de incredulidad y un poder creciente. Era perfecto. Demasiado perfecto. Habían planeado la boda de sus sueños sin saber que la arquitecta de esos sueños era la misma mujer a la que acababan de apuñalar por la espalda. Mi generosidad anónima se había convertido, sin que yo lo supiera, en su trampa mortal. Esto es increíble, Maite. Controlamos el lugar, la comida y el alojamiento. Podemos desmantelar esta boda pieza por pieza. Es como jaque mate en 3 movimientos. Espera, dijo Maite de repente, su expresión cambiando. Se inclinó sobre la laptop, frunciendo el ceño. Sus dedos se movieron con una velocidad vertiginosa sobre el teclado. ¿Hay algo más? La agencia de planeación, eventos de ensueño, el nombre me sonaba familiar desde que lo mencionaste. Sus dedos volaron sobre el teclado, abriendo archivos encriptados y bases de datos internas. Yo la observaba, conteniendo la respiración, el corazón latiéndome con una anticipación salvaje. No puede ser, susurró. Levantó la vista lentamente, sus ojos abiertos como platos, reflejando las líneas de código de la pantalla. Aitana, no me lo vas a creer. Esto es kármico. ¿Qué? También es nuestra, bromeé, aunque mi voz sonaba tensa. La cara de Maite estaba completamente seria, pero sus ojos bailaban con una alegría casi maníaca. Sí. Y no. Es más complicado. Y mucho, mucho mejor. Se giró y proyectó un documento en la pantalla. Era un contrato de adquisición, denso, lleno de cláusulas legales y firmas digitales. La fecha era de hacía apenas unas semanas. ¿Recuerdas la adquisición de Grupo Creativo del Norte que aprobamos el mes pasado? Para fortalecer nuestra división de eventos corporativos, explicó Maite, su voz subiendo de tono con cada palabra, como en un crescendo musical. Bueno, Eventos de Ensueño, era una de sus subsidiarias más pequeñas. Ni siquiera aparecía en el informe principal, era solo un activo menor en el paquete, casi una nota al pie de página. La adquisición se cerró legalmente el viernes pasado. Los papeles están firmados y sellados ante notario. Me quedé sin aliento. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué significa eso, Maite? Dímelo claro. Maite se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Luego se giró hacia mí, una sonrisa depredadora, la sonrisa de un tiburón que huele sangre, en su rostro. Significa, mi querida Aitana, que el memorándum oficial de integración para los empleados se envía hasta el próximo lunes, para no alarmarlos con la transición. Significa que, en este preciso instante, Itzel, la planeadora de bodas que te llamó para humillarte, no tiene ni la más remota idea de que desde hace 7 días, su verdadera jefa, la dueña de su empresa, la mujer que firma sus cheques, la que decide si mañana tendrá trabajo, eres tú. El impacto de esa revelación me golpeó con la fuerza de un tren. No solo era dueña del escenario, de la comida y de las camas. Era la dueña del titiritero. Era la directora de toda la maldita obra. Me recargué en mi silla, el cuero frío contra mi espalda. La rabia y el dolor no habían desaparecido, pero ahora estaban acompañados por una nueva sensación, un poder absoluto, vertiginoso, casi divino. Dael y su familia habían querido jugar un juego de poder. Y acababan de descubrir que yo no solo era la reina en el tablero, yo era el tablero, las piezas y la mano invisible que las movía. El juego había terminado antes de empezar. Ahora, solo quedaba anunciar al ganador. Y asegurarme de que los perdedores pagaran hasta el último centavo. Dejé que pasaran unas horas. Quería que se deleitaran en su pequeña y mezquina victoria. Imaginé a Dael contándole a su madre con aire de suficiencia cómo me había puesto en mi lugar. Imaginé a Brisa llamando a sus hermanas para chismear, satisfechas de que la advenediza finalmente había aprendido la lección. Quería que ese sentimiento de triunfo se asentara bien en sus estómagos, que lo saborearan,
para que el regusto amargo de la derrota fuera más intenso. A las 3 de la tarde, con el sol en su punto más alto, decidí que era el momento del juicio. Busqué el número de Itzel en mi directorio. Esta vez, la llamada no sería desde mi celular personal, sino desde la línea directa de mi oficina, un número que aparecía en el identificador con el nombre imponente, Solana Hospitality, Presidencia. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz un poco sin aliento, probablemente corriendo entre citas. Eventos de ensueño, habla Itzel, ¿en qué puedo ayudarle? Itzel, buenas tardes. Habla Aitana Fuentes, dije, mi voz era pura seda y acero. Dejé que mi nombre y mi título tácito flotaran en el aire por un segundo, un silencio premonitorio. Hubo una pausa desconcertada. Señora Fuentes, la esposa del señor Dael, ¿hay algún problema con la instrucción? Él fue muy claro. No, Itzel, la interrumpí suavemente, pero con una firmeza que no admitía réplica. No la llamo como la esposa de nadie. Hablo como Aitana Fuentes, CEO y presidenta del Consejo de Administración de Solana Hospitality. Entiendo, por los registros que tengo frente a mí, que mi empresa es ahora la propietaria de la suya. La llamo para discutir algunas nuevas directivas corporativas. El silencio que siguió fue tan profundo, tan absoluto, que pude escuchar el débil zumbido de la computadora de Itzel. Pude imaginarla perfectamente, paralizada en su silla, su rostro palideciendo, su mente corriendo a 1000 por hora, conectando los puntos con un horror creciente. El pánico comenzó a filtrarse en su voz cuando finalmente habló, cada sílaba temblando. CEO. Yo no entiendo. ¿No nos han notificado nada, Solana Hospitality, propietaria? El comunicado interno está programado para el lunes, expliqué con una calma exasperante, saboreando cada momento de su confusión. Pero como comprenderá, ha surgido una situación que requiere mi atención inmediata. Una situación que la involucra a usted directamente y que representa un conflicto de intereses de proporciones significativas. Señora Presidenta, el título salió de sus labios como una súplica. Yo, le juro por mi vida que no sabía nada. Las instrucciones del señor Dael me parecieron muy extrañas, se lo aseguro. Van en contra de todas nuestras políticas, pero él insistió tanto. Dijo que era una decisión de mutuo acuerdo, que usted estaba de viaje. Itzel, la detuve de nuevo, mi tono sin cambiar, frío como el hielo. No la llamo para escuchar excusas. La llamo para darle instrucciones. Usted ahora trabaja para mí. Y mi primera instrucción como su nueva jefa es la siguiente, va a tomar su teléfono, va a marcar el número de mi esposo, Dael Vargas, y le va a informar que, por una directiva corporativa inapelable de la empresa matriz propietaria de todos y cada uno de los servicios contratados, la boda de su hermano, Tadeo Vargas, queda cancelada. Inmediatamente y sin posibilidad de apelación. Cancelar, todo, su voz era un chillido agudo, el sonido del pánico puro. Pero señora, los contratos, los depósitos, la reputación. Los contratos son míos, Itzel. Los depósitos son mi dinero. Y en cuanto a la reputación, la suya depende ahora de su capacidad para seguir órdenes. Considero que el cliente ha incumplido una cláusula fundamental no escrita en ningún papel, pero grabada en la ética de mi compañía, la de la decencia humana. ¿Ha entendido mis instrucciones? Sí, señora presidenta, dijo, su voz apenas un hilo, el sonido de una rendición total. Bien. Y una cosa más, Itzel. Grabe la llamada. Quiero escucharla después. Considere esto su primera evaluación de desempeño. Colgué, y una sensación de poder helado y satisfactorio me recorrió. El primer dominó acababa de caer. Y el sonido iba a ser glorioso. Me serví un café negro, sin azúcar, y esperé. Maite entró a mi oficina y se sentó frente a mí, sin decir nada, simplemente observando con una sonrisa cómplice. El ambiente en la habitación era eléctrico, como la calma tensa antes de una tormenta. No tuvimos que esperar mucho. Unos 15 minutos después, el teléfono de mi oficina sonó. Era Itzel. Señora presidenta, ya está hecho, dijo, su voz temblorosa pero obediente.
Le envié el archivo de audio a su correo corporativo. Excelente trabajo, Itzel. Bienvenida al equipo, dije y colgué. Maite y yo nos miramos. ¿Lista para el espectáculo?, preguntó, sus ojos brillando. Asentí, tomando un sorbo de café. Le dimos play al audio, subiendo el volumen de los altavoces Bose de la sala. La voz de Itzel sonaba nerviosa al principio, pero recitó su guión con una profesionalidad forzada. Señor Dael, buenas tardes. Le hablo de eventos de ensueño. Tengo que informarle de una situación de carácter urgente respecto a la boda de su hermano. ¿Ahora qué pasa, Itzel? Espero que no sea Aitana haciendo más drama, se escuchó la voz arrogante y displicente de Dael. Podía imaginarlo, recargado en su silla, sintiéndose el rey del mundo. No, señor. Esto es, una directiva corporativa. Acabo de ser informada por la presidencia de nuestro nuevo conglomerado propietario que todos los servicios contratados para la boda del señor Tadeo Vargas han sido cancelados con efecto inmediato. Silencio. Un silencio largo, pesado, preñado de incredulidad. ¿Qué demonios estás diciendo? La voz de Dael había perdido toda su arrogancia, reemplazada por una confusión afilada. ¿Nuevo conglomerado? ¿De qué hablas? Tenemos un contrato firmado y 1 millón de pesos depositado. Al parecer, señor, el contrato, el depósito y nuestra empresa ahora pertenecen a Solana Hospitality. Y la dueña y presidenta, la señora Aitana Fuentes, ha dado la orden personalmente. El motivo citado es incumplimiento flagrante de los principios éticos del cliente. Lo siento mucho, señor. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Se escuchó un sonido ahogado, como si se estuviera ahogando. Luego, una serie de maldiciones tan viles que habrían sonrojado a un marinero. Finalmente, un grito de pura frustración y el sonido de la llamada terminando abruptamente. Maite y yo estallamos en carcajadas. Una risa catártica, liberadora. Era mejor, mucho mejor de lo que había imaginado. Pero la sinfonía de la destrucción apenas comenzaba. Mi celular personal, que había estado en silencio, comenzó a vibrar sin parar, como un animal furioso enjaulado. La pantalla se iluminó con el nombre, Dael. Lo ignoré, dejando que la llamada se fuera a buzón. Una y otra vez. Luego, sonó el teléfono de la oficina de nuevo. Era el gerente de la Hacienda de los Reyes, un hombre que yo misma había contratado. Señora Fuentes, solo para confirmar la cancelación del evento Vargas. Ya hemos notificado al cliente secundario, el señor Tadeo Vargas, vía correo electrónico oficial. También hemos liberado la fecha en nuestro sistema. Ya tenemos 3 solicitudes para cubrirla. Confirmado, gracias, Javier, dije. 5 minutos después, el gerente de Luna Suites. Señora Fuentes, las 60 reservaciones para el Grupo Vargas han sido formalmente canceladas. El sistema ya está liberando las habitaciones. El pánico debe ser considerable, hemos recibido una docena de llamadas de sus invitados, muy confundidos. Mi teléfono personal volvió a sonar. Esta vez era Brisa. La imaginé, con el rostro rojo de furia, el teléfono temblando en su mano. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. La siguiente llamada que decidí contestar fue la de Tadeo. El pobre Tadeo, el cordero en medio de la estampida de lobos. Aitana, cuñada, por favor, dime qué está pasando, su voz era pura angustia, al borde de las lágrimas. Me llegó un correo de la Hacienda, dice que la boda está cancelada, tiene que ser un error, ayúdame, por favor, la familia de mi novia va a matarme. No hay ningún error, Tadeo, respondí, mi voz era suave pero inflexible, como el terciopelo sobre el acero. Y lo siento, pero no puedo ayudarte. Esta fue una decisión de negocios, tomada muy por encima de mi nivel. La ironía era deliciosa, y solo yo podía saborearla. ¿Pero por qué? Es por lo de la invitación, fue idea de Dael y mi mamá, yo no quería, lo juro, suplicó, su voz rompiéndose. Las decisiones tienen consecuencias, Tadeo. Y a veces, los que se quedan callados por conveniencia también pagan por ellas. Habla con tu hermano.
Él tiene todas las respuestas que buscas. Colgué, sintiendo una punzada de lástima por él, pero se desvaneció rápidamente. Él había elegido su bando cuando guardó silencio. Había elegido la armonía de su familia tóxica sobre la decencia y la lealtad. Ahora, tenía que enfrentar la música. El caos que había desatado era total, y yo era la directora de orquesta invisible, disfrutando cada nota discordante de su merecida desesperación. La avalancha de llamadas continuó durante toda la tarde, un diluvio digital que era música para mis oídos. Dael pasó de la incredulidad a la furia, y de la furia a una especie de pánico suplicante. Dejó una docena de mensajes de voz en mi celular, cada uno un escalón más abajo en la espiral de su desesperación. Aitana, contesta el maldito teléfono, no puedes hacernos esto, es la boda de mi hermano, tienes que tener algo de decencia. Esto es ilegal, te voy a demandar, voy a destruir tu negocito de fiestas, te lo juro por mi vida. Ok, me equivoqué, contenta, lo admito. Pero esto es demasiado, estás destruyendo a la familia. Aitana, por favor. Amor. Habla conmigo. Tenemos que arreglar esto. Fue un malentendido. Mi mamá está histérica. Tadeo no para de llorar. Por favor, Aitana, te lo ruego. Escuché los mensajes con una distancia clínica, como un científico observando a una rata en un laberinto que él mismo ha diseñado. Cada súplica, cada amenaza, era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Luego, Brisa. Su llamada finalmente la contesté, por pura curiosidad morbosa. Quería escuchar de primera mano la voz de la arrogancia rota. Eres una bruja, gritó, sin siquiera decir hola. Su voz era un chillido agudo y desagradable. Una víbora malagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti, de aceptarte en nuestra familia. ¿Aceptarme, Brisa? Pregunté, mi voz era un témpano de hielo. Aceptarme era excluirme de la boda de tu hijo mientras te asegurabas de que mi chequera sí estuviera presente, aceptarme era llamar a mi éxito un negocito. Creo que tenemos definiciones muy diferentes de la palabra aceptar. Estás arruinando el día más importante de la vida de mi hijo por un capricho, por tu estúpido orgullo herido. No, Brisa, la corregí, con una calma que sabía que la enfurecería aún más. Ustedes arruinaron la boda de Tadeo en el momento en que decidieron que mi dinero era más valioso que yo. Ustedes pusieron el precio. Yo solo estoy cobrando la factura. Usted quería mi dinero pero no a mí. Pues resulta que uno no viene sin el otro. Que tenga una excelente tarde. Colgué antes de que pudiera responder, saboreando la pequeña y dulce victoria del silencio final. La familia pasó las siguientes horas en un frenesí, llamando a cada lugar, cada servicio de banquetes y cada hotel de lujo en Monterrey y sus alrededores. Y en cada llamada, se encontraron con el mismo muro de cortesía impenetrable. Lo sentimos, estamos completamente reservados para esa fecha. Desafortunadamente, no tenemos disponibilidad en nuestro calendario. Nuestra política no nos permite tomar eventos con tan poca antelación. No lo sabían, pero Maite había pasado una hora al teléfono con los gerentes de las pocas propiedades que no eran nuestras. Recordándoles sutilmente los beneficios de nuestra alianza estratégica con Solana Hospitality y los riesgos de enemistarse con nosotros. Había creado una lista negra invisible, un muro infranqueable alrededor de su boda. Estaban aislados, atrapados en una isla de su propia creación, una isla que se hundía rápidamente. La última llamada del día fue de Dael, cerca de las 7 de la tarde. Su voz ya no era furiosa ni suplicante. Estaba hueca. Derrotada. Aitana, dijo, su voz era un susurro ronco, el sonido de un hombre roto. No encontramos nada. Todo está reservado. Todo. Es como si la ciudad entera se hubiera puesto en nuestra contra. Qué lástima, respondí sin una pizca de simpatía. Hubo una larga pausa. Podía oír su respiración irregular. ¿Qué quieres?, preguntó, finalmente llegando al punto, a la única pregunta que importaba. ¿Qué es lo que quieres para detener esto? Me recargué en mi silla, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Mi ciudad.
No quiero detenerlo, Dael, dije con calma. Yo no empecé esto. Yo solo lo estoy terminando. Pero ya que preguntas, quiero una reunión. Mañana. A las 9 en punto. En mi oficina. Tú, tu madre y tu hermano. Y Dael, ven con ropa formal. Vas a entrar al corazón del negocito de tu esposa. Y te aseguro que no es como te lo imaginas. Colgué, dejando que mis palabras resonaran en el silencio. La fase de destrucción había terminado. Mañana comenzaría la fase de la reconstrucción. Pero esta vez, bajo mis términos. Y con un nuevo arquitecto, mucho más competente, al mando. A las 8:55 de la mañana siguiente, la recepcionista del piso 40 anunció su llegada con una voz tan pulcra como el mármol del vestíbulo. Señora Fuentes, la familia Vargas está aquí. Gracias, Sofía. Hazlos esperar 5 minutos. Ofréceles agua. Bien, por supuesto, respondí. Esos 5 minutos eran parte de la estrategia. 5 minutos en los que se sentarían en los sofás de piel italiana de mi vestíbulo, un espacio diseñado para intimidar sutilmente. Estarían rodeados de obras de arte contemporáneo de artistas mexicanos cotizadísimos y tendrían una vista directa a la placa de bronce pulido que decía, Solana Hospitality. Fundadora y CEO, Aitana Fuentes. Quería que el peso de mi mundo, un mundo del que no sabían nada, los aplastara un poco antes de siquiera verme. Cuando mi asistente finalmente los hizo pasar, yo ya estaba de pie junto a los ventanales de mi oficina, dándoles la espalda, contemplando la ciudad que se extendía a mis pies. El cerro de la silla se recortaba majestuoso contra el cielo azul. Mi ciudad. Mi reino. Escuché sus pasos vacilantes sobre el mármol. El silencio estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Gracias por venir, dije, girándome lentamente. Mi movimiento fue deliberado, sin prisa. Estaban de pie en medio de la oficina, luciendo pequeños, fuera de lugar, como turistas perdidos en un palacio. Dael llevaba un traje que le quedaba un poco ajustado, como si se lo hubiera puesto a toda prisa, y su rostro tenía el color ceniciento de una noche de insomnio. Brisa se había vestido con sus mejores galas, un traje sastre de un color beige que la hacía parecer aún más pálida, y sus manos retorcían un pañuelo de seda hasta casi deshacerlo. Tadeo, por su parte, parecía un niño perdido, mirando al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Sus ojos recorrían la oficina, desde la enorme mesa de reuniones de cristal hasta los numerosos premios y reconocimientos enmarcados en las paredes. Vi la comprensión, o el inicio de ella, en sus rostros. La disonancia cognitiva de que este lugar, este símbolo de poder y riqueza, pertenecía a la mujer que ellos habían tratado como un felpudo, como su cajero personal. Por favor, siéntense, dije, señalando las 3 sillas frente a mi escritorio. No era una invitación, era una orden. Se sentaron rígidamente, al borde de las sillas, como si temieran que el cuero italiano los fuera a devorar. Supongo que se preguntarán por qué los he convocado, comencé, tomando mi lugar en mi silla de CEO, un trono de diseño ergonómico que me hacía ver más alta, más imponente. Vinimos a que detengas esta locura, estalló Brisa, su miedo finalmente cediendo ante la furia. A que nos devuelvas la boda de mi hijo, tienes que tener algo de corazón. Dael le puso una mano en el brazo para calmarla, pero sus ojos me lanzaban dagas de resentimiento. Ignoré a Brisa por completo, como si no hubiera hablado. Mi mirada se posó en Tadeo. Tadeo. Mírame. Él levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y vergüenza. Tú fuiste el primero en disculparte, aunque fuera con la cobardía de un mensaje de texto. Así que te daré el honor de ser el primero en hablar. Dime, ¿qué aprendiste en las últimas 24 horas? Tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Aprendí que fuimos unos idiotas, dijo en voz baja, pero clara. Y que yo fui el peor de todos, por cobarde. Debí defenderte, Aitana. Eres mi familia. Y te fallé. Lo siento. De verdad. Fue una disculpa sincera. La primera que había escuchado en 10 años de relación con su familia.
Asentí lentamente. Gracias, Tadeo. Eso es un comienzo. Demuestra que quizás no todo está perdido contigo. Luego, mis ojos se clavaron en Dael y Brisa, una mirada fría que había perfeccionado en cientos de negociaciones. Ahora, su turno. Pero antes de que digan cualquier cosa, quiero que entiendan algo. No están aquí para negociar. No están en posición de exigir, ni de pedir, ni de suplicar. Están aquí para escuchar los términos de su rendición. La palabra rendición flotó en el aire, fría y pesada. La cara de Dael se contrajo en una máscara de furia impotente. Brisa abrió la boca para protestar, pero la cerró de golpe. Por primera vez, en el corazón de mi imperio, entendieron. El juego había cambiado. Y las reglas, ahora, las ponía yo. Dael fue el primero en reaccionar, aferrándose a los últimos vestigios de un control que ya no poseía. Aitana, esto ha ido demasiado lejos. Entiendo que estés molesta, pero somos familia. No puedes tratarnos como a extraños, como a rivales de negocios. Familia, respondí, una ceja arqueada en un gesto de incredulidad. La familia no roba, no humilla y no conspira, Dael. La familia se respeta, se apoya y se defiende. Ustedes dejaron de actuar como mi familia en el momento en que decidieron que mi billetera era bienvenida, pero mi persona no. Así que sí, los trataré exactamente como lo que son ahora, un socio comercial poco fiable que ha incumplido un contrato. Y en mi mundo, Dael, eso tiene un precio muy alto. Abrí una carpeta de piel negra que tenía sobre el escritorio. Era delgada, elegante, con el logo de Solana Hospitality grabado en plata. Saqué una sola hoja de papel, impresa en un gramaje grueso que susurraba calidad y poder, y la deslicé sobre la mesa hacia ellos. El $1.000.000 que les di era un regalo, expliqué, mi voz tranquila y metódica, la voz que usaba para desmantelar a mis oponentes. Un regalo que ustedes profanaron con su traición. Ese regalo queda anulado, revocado y olvidado. Lo que ven ahí es una nueva propuesta de servicios. Una transacción puramente comercial para la ejecución de un evento de último minuto. Dael tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al leerlo. Brisa se inclinó para ver, y un jadeo ahogado escapó de sus labios. $2.500.000, susurró Dael, incrédulo. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Estás loca, eso es más del doble, es una extorsión. Es el precio correcto, repliqué sin inmutarme. La terminología empresarial correcta es tarifa premium. Incluye el costo original de los servicios, más un cargo considerable por reactivación con poca antelación, una tarifa de gestión de crisis y, por supuesto, una pequeña cláusula que he denominado compensación por daños morales y éticos. No es negociable. No tenemos ese dinero, gritó Brisa, su voz rompiéndose. Pues entonces me temo que Tadeo tendrá una boda muy íntima en el juzgado, como habían planeado originalmente, dije, encogiéndome de hombros con una indiferencia estudiada. Tienen 24 horas para hacer la transferencia a la cuenta de la empresa. Si no, la oferta expira y la fecha se libera para un cliente que sí valore nuestros servicios. Pero eso no era todo. El dinero era solo el principio. Y hay una segunda condición, continué, disfrutando de su desesperación, la justa retribución por años de humillaciones. Si deciden aceptar y pagan, la boda se celebrará. Pero durante el brindis, tú, Dael, como padrino, y tú, Brisa, como madre del novio, darán un discurso. Y en ese discurso, me agradecerán públicamente. No un agradecimiento genérico. Agradecerán mi infinita generosidad y mi extraordinaria capacidad de perdón ante una grave ofensa familiar. Usarán esas palabras exactas. Quiero que cada uno de sus amigos, cada uno de sus familiares, sepa que esta boda existe solo porque yo, la mujer a la que despreciaron, decidí salvarlos de su propia estupidez y codicia. El silencio en la sala era absoluto, pesado como una lápida. Les había quitado su dinero, su orgullo y su narrativa. Los había despojado de todo. Ahora, la elección era suya, la humillación pública o la cancelación definitiva.
Y yo, por primera vez, me sentía completamente en control. Humillados y derrotados, consiguieron el dinero. No sé cómo, y sinceramente, no me importaba. Imagino que Dael tuvo que tragarse su orgullo y pedir un préstamo vergonzoso. Imagino que Brisa tuvo que vender las joyas que tanto presumía. A las 23 horas de haberles dado el ultimátum, la transferencia se reflejó en la cuenta de Solana Hospitality. La boda se celebró 2 semanas después. Fue un evento más pequeño, menos ostentoso. La arrogancia había sido reemplazada por una tensión palpable que se podía sentir en el aire. El momento del brindis fue una obra maestra de la incomodidad. Dael, con la cara pálida y la voz temblorosa, recitó las palabras que le había impuesto, su mirada clavada en un punto inexistente en la pared, evitando la mía. Brisa hizo lo mismo, sus palabras casi ahogadas por un sollozo de rabia contenida. Sus amigos los miraban con una mezcla de confusión y lástima. Yo levanté mi copa de champán, una sonrisa serena en mis labios, y les di las gracias con un asentimiento de cabeza. El mensaje era claro para quien quisiera entenderlo. 3 meses después, firmé los papeles del divorcio. El proceso fue sorprendentemente rápido. Dael intentó luchar por una pensión, argumentando que se había acostumbrado a un cierto estilo de vida. Mis abogados, los mejores del país, se rieron en su cara y le presentaron un acuerdo que apenas le dejó con su coche y su ropa. Se fue de mi casa, de mi vida, con nada más que su ego destrozado. La vida siguió. Solana Hospitality no solo creció, sino que se disparó. La historia de la boda cancelada, contada en susurros en los clubes de golf y las cenas de gala, se convirtió en una especie de leyenda urbana en el círculo empresarial de Monterrey. Ya no era solo la empresaria exitosa. Era la mujer que construyó un imperio y no tuvo miedo de usarlo para defenderse. Paradójicamente, el respeto que tanto anhelé de una familia que no lo merecía, me llegó por quintuplicado del mundo que sí entendía el lenguaje del poder y la estrategia. A veces, la soledad pesaba en las noches silenciosas. Pero era una soledad limpia, honesta, sin el ruido de fondo del desprecio y la condescendencia. 1000 veces preferible a la compañía tóxica que había soportado durante tanto tiempo. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a celebrar mis propios logros, a ser yo misma mi mayor apoyo. Un año después de la boda, en un día particularmente ajetreado, recibí un mensaje en mi celular. Era de Tadeo. Era una foto de un bebé precioso, envuelto en una manta rosa, con unos ojos grandes y curiosos. Debajo de la foto, un texto que me tomó por sorpresa. Se llama Aitana. Queremos que crezca para ser tan fuerte, inteligente y digna como su tía. Nos enseñaste una lección que nunca olvidaremos. Gracias. Si alguna vez quieres conocer a tu tocaya, las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para ti, sin condiciones. Miré la foto de la pequeña Aitana, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las lágrimas que corrían por mis mejillas no eran de dolor, ni de rabia, ni siquiera de victoria. Eran de una paz profunda, sanadora. El círculo se había cerrado. Quizás, de toda esa tierra quemada, una pequeña flor podía crecer. Me recargué en mi silla, mirando por la ventana el imperio que había construido, que había defendido. Me habían acusado de ser dura, de actuar por despecho, de no tener corazón. Pero yo creo que, por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a las expectativas de otros, sino actuando desde mi propio centro de poder. Me di el lugar que merecía. Les enseñé que el respeto no se pide, se exige. Y que las acciones, sobre todo las de la traición, tienen un precio muy, muy alto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto?